Como talleristas, la misma María del Carmen López Escribano, la señora Judith Suro y Fernando Leal, profesores de la Universidad de Guadalajara, México. Modera la maestra Gema Guadalupe Ramírez Vázquez, directora de Política Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Es para mí un gusto, primero, estar aquí con ustedes y segundo, presentar a la doctora María del Carmen López Escribano. La doctora María del Carmen es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Educación, y está dedicada fundamentalmente a la investigación en dificultades del aprendizaje de la lectura y la escritura, que es el tema que nos presentará hoy. Es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Los dejo con ella para un gran aplauso, por favor, para escucharla. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador el que me haya invitado a este evento. También felicitar al Gobierno de Puebla por esta iniciativa, que me parece totalmente necesaria para la infancia. Y dar también las gracias a todos los congresistas aquí reunidos por su interés y por su asistencia a la presentación. Mi presentación es sobre la enseñanza de la lectoescritura en contextos de riesgo y haré tres partes en la presentación. Tres partes que intentan ser una reflexión conjunta. Por supuesto, expondré en los programas que estamos trabajando, pero seguramente que generará comparaciones con lo que ustedes hacen en clase, o seguramente podrían también aportar ejemplos en este sentido. O sea que estos tres puntos más bien son a modo de reflexión. En el primer punto haré una revisión rápida al desarrollo internacional de la lectura. ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Hay muchas dificultades de lectoescritura o no? ¿O en general todos los niños aprenden a leer y a escribir? El segundo punto será la intervención en los contextos de riesgo, donde me detendré un poco más porque yo creo que en el auditorio hay muchas maestras y muchos maestros, y finalmente hablaré sobre las aportaciones de la neurociencia. Bueno, para empezar el primer punto, la revisión sobre la situación actual, quiero destacar que hay dos grandes iniciativas internacionales que ya han sido mencionadas esta mañana, los Objetivos del Milenio y la Educación para Todos, que intentan que la mayoría de los niños asistan a la escuela, de escolarizar al mayor número de niños posibles. En este sentido, y según datos de UNICEF, en el 2011, estas iniciativas habían resultado fructíferas, y en el 2011, con respecto al 2010, había 2 millones más de niños escolarizados. Sin embargo, asegurar la permanencia y la escolarización en el sistema educativo no es el único objetivo que deben de tener estas iniciativas. Asegurar la calidad de educación es también importante, porque según estudios actuales,
Hay niños que están en la escuela primero, segundo y tercer curso. En tercero abandonan la escuela y muchos de ellos no saben leer ni escribir, no reconocen las letras, no reconocen las palabras. Entonces no se trata solo de asegurar la permanencia, la escolarización de los niños, sino también garantizar la calidad del sistema educativo y que estos niños puedan aprender a leer y a escribir pues, en estos años que están escolarizados. Bueno, en este mismo sentido, y seguro que conocen, hay informes internacionales que se hacen pues el último informe que voy a presentar es un informe que se llama el PIRLS, el 2011, que se hizo en 49 países. Bueno, pues según este informe del 2011, y como pueden ver en el gráfico, hay una línea roja de arriba a abajo que representa la media en comprensión lectora de todos los países analizados. Ellos sitúan la media en 500 y si ven a la derecha de la línea roja, digamos que están los niños que obtienen mejores puntuaciones de comprensión lectora, pero como verán a la izquierda de la línea hay un porcentaje también alto de niños que no llegan a la media de comprensión lectora, incluso muchos quedan por debajo de la media. Y si ven también el gráfico, hay países que su media se sitúa por debajo de la media de comprensión lectora que establece esta organización. Esto quiere decir que hay un alto número de niños pues, que no logran adquirir las competencias básicas de comprensión lectora. Estamos hablando aquí de niños de 10 a 12 años. Son niños que han aprendido a decodificar, pero que no entienden lo que leen o que no saben dar sentido a lo que leen. El objetivo último de la lectura es que los niños comprendan. Si solamente enseñamos a decodificar, no estamos consiguiendo que los niños lean. Leer es comunicar, es comprender. Paradójicamente, la lectura y la escritura es una de las áreas que ha generado mayor número de investigación en los últimos años. Yo me atrevería a decir que hay cientos, miles de estudios de lectura y escritura. O sea, que sabemos cómo se puede enseñar a leer y a escribir, pero no se aplica, no se acaba de aplicar al contexto educativo. Bueno, quiero también señalar que estos estudios se han generado desde el punto de vista lingüístico, psicológico, neurológico, educativo, didáctico. Como les digo, miles de estudios sobre lectura y escritura. Sin embargo, los resultados de la investigación pasan difícilmente a la escuela y a las administraciones educativas. Esa transferencia de resultados se produce con mucha dificultad. Y en este sentido, iniciativas como este Congreso me parecen totalmente necesarias, donde nos podamos reunir personas que participamos en la educación de los niños desde diferentes instituciones. Es absolutamente necesario para intercambiar conocimientos y que sea posible que los conocimientos que se generen puedan ser transmitidos a la escuela y que las administraciones educativas pues, apoyen estos conocimientos. Si tenemos en cuenta las exigencias de la política económica internacional, sabemos que no hay muchos recursos económicos y a la vez sabemos todas las limitaciones extremas de muchas escuelas con pocos recursos. Sabemos que en escuelas con pocos recursos a veces encontramos niños con dificultades en el desarrollo, clases masificadas, profesores que no tienen la formación adecuada. Nos encontramos con un panorama de limitaciones. ¿Qué podemos hacer para que los niños y las niñas aprendan a leer y a escribir y obtengan los mejores resultados académicos en estos contextos? ¿Qué podemos hacer? Pues yo voy a proponer 4 puntos que me parece que son absolutamente necesarios para conseguir este objetivo.
El primero es la formación de maestros y yo creo que esto se ha comentado aquí ya en varias ocasiones. Comentar que hace poco escuchaba una conferencia de un profesor de Nueva Delhi, que es el profesor Mitra, y bueno, me llamó la atención que había hecho una investigación alrededor de Nueva Delhi, en áreas rurales alrededor de Nueva Delhi y en barrios bastante desfavorecidos de la ciudad. Había investigado los resultados de los niños en estas escuelas y después había correlacionado estos resultados negativos con los recursos económicos que obtienen las escuelas y con la formación y la motivación de los maestros. Y lo que él dice es que la motivación y la formación de los maestros es el factor casi más importante para que los niños obtengan mejores resultados. Por tanto, la formación, la motivación del maestro es un factor clave. Hay una transparencia después de esta que me gustaría ver, y es esta foto o esta imagen donde usualmente se realiza la formación de maestros. Estas aulas, que son aulas de España, seguro que les resultan muy familiares a cualquiera de ustedes. Lo que quiero señalar es que la formación del maestro, tal como la tenemos establecida actualmente, es muy teórica. Necesitamos más formación práctica del maestro a través de ejemplos, de modelado, de enseñanza directa y práctica de estrategias. Cuando hacemos esta formación tan teórica, en muchas ocasiones el maestro después no sabe cómo aplicarla en el aula. Me gustaría volver a la transparencia anterior y tocar el punto de la intervención temprana. Yo creo que la intervención temprana es un punto que también se ha tratado en algunos ponentes, ya lo han explicado. Me gustaría enseñar algún gráfico sobre la importancia que tiene la intervención temprana para la adquisición de la lectoescritura. Este gráfico, sí. En este gráfico lo que podemos ver es que si ven el punto más bajo, que me parece que la puntuación es 430, en ese punto más bajo son los niños que están en esta etapa 10-12 años que han obtenido bajos resultados en comprensión lectora y que la mayoría de ellos no ha recibido estimulación temprana de prelectura y de preescritura. Cuando los niños reciben esa estimulación temprana en actividades de prelectura y preescritura, suben 100 puntos más, como pueden ver en ese gráfico. Este es un gráfico del informe que he presentado anteriormente de Pearls. Se me ha olvidado de decir, pero todos los gráficos que estoy presentando, abajo está la página web o la referencia de donde he extraído esa información. Me gustaría ver también la transparencia siguiente. Esta transparencia corresponde a un informe muy reciente que ha hecho la OCDE sobre un estudio sobre lectoescritura, que por cierto España pues no queda, como pueden ver, no queda situado en un lugar muy destacado. Pero lo que quiero decir con esta transparencia es que ellos dicen qué lecciones podemos aprender de los países que han avanzado realmente en los resultados. ¡Ay, qué bien! ¿Y esto cómo va? Así. En esta transparencia lo que intentan decir es qué lecciones podemos obtener de países que realmente han avanzado desde este punto. Pues se me pierde. Desde este punto, por ejemplo, en este punto, el punto inicial son los resultados de los adultos, y el punto final
son los resultados de generaciones jóvenes. O sea, en el mismo país han hecho pruebas de comprensión lectora a adultos mayores de 55 años y a personas jóvenes, que no recuerdo exactamente entre qué edad están comprendidas, pero entre 20 y 30 años. Entonces, lo que indica este gráfico es la diferencia de los adultos a los jóvenes. Y lo que podemos ver es que hay muchos países que han avanzado mucho. Pues, por ejemplo, Corea, que está aquí al final, ha avanzado mucho de sus generaciones adultas, del nivel que tenían en comprensión lectora a las generaciones más jóvenes. Y una de las lecciones, pues dicen, ¿qué lecciones podemos extraer de estos países que han obtenido buenos resultados? Entonces, una de las lecciones es invertir en educación temprana de calidad, particularmente para niños procedentes de contextos desfavorecidos. Está claro que la inversión en la infancia, en los primeros años, va a ser definitiva para que cuando los niños pues, lleguen a niveles superiores obtengan buenos resultados en comprensión lectora y puedan pues, leer y escribir sin dificultades. El siguiente punto que quería señalar, bueno, recuerdan que hablamos de la formación de maestros, de la intervención temprana, y el siguiente punto que quiero señalar es la importancia de utilizar programas que han sido validados y probados. Como he dicho al principio, hay cientos de investigaciones sobre lectoescritura, miles de investigaciones. No todas las investigaciones quizás sean válidas, pero hay muchas investigaciones que se han replicado en diferentes contextos muchas veces y que siempre obtienen resultados positivos. Utilicemos ese tipo de intervenciones porque, quiero pasar a la siguiente, porque hay un lema en muchas presentaciones de la OCDE que dice, y recuerde, sin datos, usted no es más que otra persona con una opinión. Y desafortunadamente en educación todo el mundo opina, Entonces es fundamental tener datos y en la implantación de programas pues que estén respaldados por personas expertas, que conozcan cuáles son los programas que funcionan. Y bueno, el cuarto punto que tenía en la transparencia anterior, pero bueno, al no poder manejarlas es un poco más complicado, pero yo les explico. Es la importancia, no sé si recuerdan que les decía qué 4 puntos son importantes para que los niños en contexto de riesgo puedan obtener mejores resultados educativos. Y hablábamos de la formación de los maestros, de la intervención temprana, de la importancia de utilizar programas que están fundamentados por la investigación. Y el último punto es que la intervención en lectoescritura tiene que tener estos requisitos, tiene que ser estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene que partir de lo fácil a lo complejo. Y esa estructuración pues tiene que estar bien hecha, conociendo nuestra lengua. Nuestra lengua es el español, tiene una estructura y bueno, aquí tenemos los lingüistas que nos ayudan a hacer esa estructuración, que por suerte en nuestro equipo tenemos un buen lingüista. Eso es fundamental, que la intervención sea estructurada y que los sonidos se enseñen en el orden, los sonidos, las letras, en el orden adecuado. La intervención en lectoescritura tiene que ser también multisensorial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que normalmente hacemos la intervención utilizando la vista y el oído, pero es fundamental que la intervención sea kinestésica y que sea motriz. Hay que incorporar también ese sentido, porque hay niños que van a tener dificultad en el procesamiento visual o auditivo. Entonces vamos a intentar que la intervención utilice el máximo número de sentidos para que se integre la información. Tiene que ser sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos una intervención un día puntual no sirve para nada. Esto es lo mismo que si para fortalecer un músculo vamos un día al gimnasio.
no sirve, no sirve. Tiene que ser sistemática, tiene que ser continuada en el tiempo, todos los días durante 1 hora y continuada. Y tiene que ser intensiva. La exposición a estímulos lingüísticos tiene que ser intensiva, especialmente para niños de contextos desfavorecidos, porque normalmente estos niños en sus hogares no reciben mucha estimulación de este tipo. Entonces, en la escuela, esta exposición puede ser a canciones, a cuentos, a juegos que favorezcan el lenguaje, tiene que producirse de un modo intensivo. Y ahora sí, voy a explicar un poco los elementos de intervención en lectoescritura. Miren, da igual que el método que utilicen sea ascendente, que sea descendente o que sea interactivo mixto. No importa el método que utilicen, pero siempre vamos a tener que formar al niño, que enseñar al niño estos elementos. Vamos a tener que entrenar el procesador fonológico, el procesador léxico o el ortográfico y el procesador de la comprensión. Es absolutamente necesario. A ver cómo voy de tiempo. Hasta aquí la tengo muy bien. Voy a explicar un poco cada uno de estos procesadores. Y luego voy a explicar también por qué he puesto ese triángulo rojo encima de los mismos. El primer procesador que se entrena en los niños, normalmente en nuestra lengua, el castellano, que es una lengua muy transparente para la lectura, no tanto para la escritura, de la relación grafema-fonema, es el fonológico. La fonología hace referencia al sonido. Cuando estamos hablando de la etapa de 0 a 3 años, se puede entrenar ya la lectura y la escritura. Lógicamente, no vamos a hacer que el niño lea y escriba a esa edad, pero sabemos por la investigación que entrenando la conciencia fonológica, el niño va a tener después más facilidad para la adquisición de la lectoescritura. ¿Y qué es la conciencia fonológica? Muchos de ustedes seguro que lo saben. La conciencia fonológica es la conciencia del sonido de las palabras. Nuestro lenguaje está formado por sonidos y esos sonidos podemos manipularlos. Por ejemplo, si yo digo en una frase, la niña juega con su oso, podemos decirle al niño, la niña juega con su oso. Podemos separar la frase en palabras, en diferentes sonidos. Además, cada palabra se puede separar en sílabas y en fonemas. Pues oso tiene 2 sonidos, o, so. Y a su vez, oso tiene 3 fonemas, o es o. Todo este tipo de combinaciones se pueden enseñar a través del juego. Se puede enseñar a través del juego, pues por ejemplo, de nombres, ¿cómo se llama un niño? Se llama Óscar. ¿Hay algún niño más que su nombre empiece con este sonido? O se puede, por supuesto, entrenar a través de canciones. Hay muchas canciones que utilizan sonidos, rimas, sonidos especiales. Entonces, es muy importante en esta etapa inicial formar en la conciencia del sonido, y no me estoy refiriendo a que tenemos que sentar al niño y explicarle nada, no, me estoy refiriendo a que tenemos que exponer al niño a diferentes canciones donde haya rimas especiales, donde el niño cante la canción, poesías también con sonidos, con rimas especiales. En definitiva, tenemos que jugar con el sonido y tenemos que hacer al niño consciente del sonido. Y está demostrado internacionalmente que el entrenamiento en conciencia fonológica va a favorecer en etapas posteriores la lectoescritura. Después, en el taller, hablaremos un poco más de este tema. El siguiente procesador es el procesador léxico, es el procesador de las palabras.
Cuando aprendemos a leer al principio, decodificamos muy lentamente. Los niños cuando aprenden a leer, decodifican muy lentamente, pero después, poco a poco, empiezan a automatizar y empiezan a reconocer las palabras a golpe de vista. De hecho, nosotros no leemos por la vía subléxica o fonológica, leemos por la vía léxica ortográfica. Somos capaces de reconocer las palabras a golpe de vista y para eso voy a pedir que pasen a la siguiente transparencia. ¿Pueden leer este texto? ¿Lo pueden leer? ¿Por qué podemos leer este texto? ¿Por qué somos capaces de leer este texto aunque no está bien escrito? Somos capaces de leerlo porque estamos utilizando la vía léxica. Nuestro almacén ortográfico, todos tenemos un almacén ortográfico más o menos grande y aunque la palabra no esté bien escrita, como la conocemos, nuestro cerebro nos va a llevar directamente a la palabra. Tenemos que conseguir que el niño automatice y pueda leer la palabra a golpe de vista, porque si no, si se queda en la ruta fonológica, el niño va a leer muy lentamente. Y además, cuando enseñamos la palabra, estamos enseñando el concepto de palabra y vocabulario. Hay que, pues jugar también un poco con las palabras y por supuesto que no vamos a pedir al niño muy pequeño que vaya a un diccionario, pero sí le podemos pedir que pregunte a su papá, a su mamá, que se interese por el significado de las palabras. Está demostrado también por muchas investigaciones que los niños con un vocabulario rico tienen mejor comprensión lectora. El vocabulario correlaciona directamente con la comprensión lectora. En muchos estudios, esto está demostrado. Y por último, me gustaría volver al anterior. Y por último, lo más importante, el procesamiento del significado. Si hacemos el procesamiento fonológico y el ortográfico y no llegamos al final, no hemos hecho nada. ¿Qué les está pasando a nuestros niños? Pues que no llegan a comprender, y en España, y no voy a poner a ningún país como ejemplo, voy a poner el mío, en las pruebas internacionales hay un 40% de niños con dificultades en comprensión lectora. A mí esto me parece grave, algo estamos haciendo mal en la escuela. Bueno, quería comentarles un par de ejemplos aquí en el procesamiento de la comprensión lectora. Normalmente los niños que tienen familias pues, que les leen y que les cuentan historias y que les hacen preguntas, pues son niños mejores preparados y aunque en la escuela no realicen esas actividades, pues ellos, digamos, van a tener ya esas estrategias. Y en este sentido les voy a contar un ejemplo. Ayer, paseando por Puebla, pues de repente vimos un museo, el Museo Amparo. Estaba paseando con una compañera y me propuso entrar al museo. Bueno, pues entramos y estábamos viendo unas esculturas precolombinas y había una mamá con un niño viéndolo a la vez. Me llamó la atención porque el niño estaba mirando las esculturas precolombinas y entonces le dijo, mira, mami, una máscara. Y bueno, pues el niño era un comportamiento de niño normal, que corre de una escultura a otra y que las va mirando todas. Y me llamó la atención porque la madre le preguntó, ¿y esa máscara que has visto, de qué cultura es? Entonces el niño volvió, miró la etiqueta de la máscara y dijo, es de la cultura maya. Y la mamá lo apuntó. A ver, este ejemplo puede parecer simple, pero no lo es. Ese niño le están dando ya una estrategia de recuperación de la información. Está viendo que es interesante, para su madre resulta interesante y además está viendo, le están enseñando cómo buscar información que no sabe. Pero todos los niños no son tan afortunados. Entonces, en la escuela tenemos que
la lectoescritura, el aprendizaje, tiene que ser explícito. La lectoescritura no se aprende si no se enseña y las estrategias de comprensión lectora no se aprenden si no se enseñan. Y voy a contar otro ejemplo más que me parece interesante. Actualmente en Madrid estamos llevando a cabo un proyecto para entrenar las estrategias de comprensión lectora en niños de 6 y 7 años. A mí me está resultando muy enriquecedor estar con esos niños. Normalmente les leemos o leen, depende, si ellos saben leer, lo leen, y si no, lo leemos nosotras, un pequeño texto. Y les voy a mostrar un ejemplo. Les leemos un texto pues, de una niña que tiene un gatito que se llama Pupi y el gatito se ha puesto enfermo. La niña lo lleva al veterinario, al gatito, y a los pocos días se pone muy contenta porque ve al gatito jugar. Más o menos este es el resumen del texto. Les pedimos a los niños, les hacemos unas preguntas. Las preguntas de memoria, o sea, quiero decir, las que están en el texto escritas, son más fáciles para ellos. Por ejemplo, si les decimos, ¿cómo se llamaba el gatito de la niña? Muchos dicen, no me acuerdo, y les decimos, míralo en el texto. Primera cosa, cuando decimos míralo en el texto, te miran como diciendo, pero eso es trampa, ¿cómo voy a mirarlo en el texto? Estamos educando a los niños a que comprendan y no pueden después volver a recuperar la información. Está bien entrenar la memoria, pero ¿tiene sentido para entrenar la comprensión lectora hacer eso? Eso es lo primero. Te miran como sospechosos, como diciendo, aquí hay trampa, me está diciendo que mire y yo no sé si puedo mirar o no. Y después lo que hemos observado también es que las preguntas de recuperación directa de información, las que están explicadas en el texto, la mayoría no tienen problemas, pero ¿qué pasa con las preguntas inferenciales? Por ejemplo, cuando les decimos, ¿por qué se puso contenta cuando vio jugar al gato? Esa respuesta no está en el texto. Evidentemente, ¿por qué se puso contenta? Pues porque el gatito estaba ya bueno y se había recuperado. Aquí hemos encontrado 3 ejemplos que me parecen interesantes. Hay niños que lo saben, que te dicen, porque el gato estaba contento. Hay otros que te dicen que no lo saben y les dices, míralo en el texto, y son incapaces de hacer la inferencia. Te dicen, porque estaba contenta porque lo vio jugar. No saben hacer la inferencia, creen que la información tiene que estar en el texto. Y luego hay niños que te dicen directamente, no lo sé, y les dices, míralo. No, no lo sé, no lo quieren mirar. Estos casos necesitan ayuda, tanto el que no lo quiere mirar como el que es incapaz de establecer la inferencia. Necesitan estrategias, necesitan ejemplos, necesitan que les ayudemos a comprender. Bueno, pues entonces, estos 3 procesadores, importante. ¿Y por qué he puesto el triángulo rojo? Bueno, he puesto el triángulo rojo porque la parte más ancha, la parte del procesamiento fonológico, es la parte a la que más tiempo le tenemos que dedicar durante la etapa preescolar, digamos. Es la parte a la que más tiempo le tenemos que dedicar y menos tiempo a las otras. Pero, ojo, no debemos enseñar solo al niño, centrarnos solamente en decodificar, porque fragmentamos el lenguaje. Al niño desde muy pequeño hay que entrenarle también en estrategias de comprensión lectora, porque si no, luego nos pasa que llegan 10, 12 años, bueno, pues lo que les comentaba antes de los resultados del informe PISA en España, 40% de los niños con problemas de comprensión lectora. En el colegio en el que hacíamos estas pruebas de comprensión, el director me decía, es que claro, mira, Carmen, uno de los problemas que tenemos es que estos niños no comprenden cuando llegan aprenden a leer, pero no comprenden. La comprensión lectora es fundamental, integrarla y trabajarla desde el principio, con juegos y con las estrategias que se nos ocurran, que después vamos a presentar en el taller en algún programa que propone actividades para este fin. Me gustaría pasar
a la siguiente. Vamos a presentar después 2 programas que hemos trabajado un equipo de investigación de la Universidad de Guadalajara, aquí en México, y un equipo de profesores también de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de ellos es ProLin. No me voy a extender mucho porque después lo van a presentar mis compañeros. Decir que simplemente, bueno, ProLin es un programa para niños de preescolar, primer curso de primaria, que presentan retraso en el lenguaje o problemas de lectoescritura, aunque está comprobado que funciona, o sea, que cualquier niño se puede beneficiar de este programa, cualquier niño se va a beneficiar. Está basado en la importancia que tiene la conciencia fonológica en esta etapa, y lo que queremos presentar luego, no me voy a extender ahora mucho más, queremos dejar claro desde el principio que un programa no funciona para todos los niños. Cada niño tiene sus peculiaridades y ahora lo veremos también. Y lo que sí queremos presentar es un conjunto de actividades para que los maestros las aprendan y después sepan aplicarlas a sus alumnos. Todas las actividades del programa han sido cuidadosamente seleccionadas, están basadas en la investigación, el programa está aprobado y funciona. Pero lo que sí les queremos decir, y luego lo volveremos a explicar con más detalle, es que lo que se trata es que el maestro aprenda actividades tipo que después pueda adaptar o utilizar con sus alumnos. Y hay otro programa, a ver, el siguiente. Este programa, vamos a ver, ha sido creado por una profesora en Israel, es la profesora Bresnitz. Ha sido traducido a muchas lenguas, inglés, alemán, finlandés, holandés y finalmente al español. Hay una versión para España y otra para México. La primera versión que hicimos del programa, porque es para niños de quinto o sexto de primaria, pero estamos desarrollando versiones también para niños más pequeños. A ver, este programa, a ver si lo sé explicar bien, se basa en un principio que se llama fenómeno de aceleración. Al principio puede resultar un poco peculiar porque estamos haciendo a veces un poco lo contrario. El fenómeno de aceleración consiste en que se puede entrenar a un niño a leer más rápido con mejor comprensión lectora. Cuando el niño lee lento, le cuesta mucho trabajo decodificar, la decodificación es trabajosa, todos sus recursos de atención y memoria van a ese proceso. Tenemos que intentar que automatice para que sus recursos de atención y memoria se puedan emplear en la comprensión lectora. Este es el principio de este programa. En realidad se basa en 2 teorías muy clásicas ya de la lectura. La teoría de la eficiencia verbal y de la automatización son autores norteamericanos y se pueden considerar teorías clásicas ya. Estos autores lo que dicen es que si el niño o la niña decodifica con mucho trabajo y con mucha lentitud, su comprensión lectora se va a ver afectada. Saben que es más fácil, seguro, pues muchos maestros que hay aquí que tienen, y maestras yo creo que la mayoría, que tienen experiencia, que trabajan con niños, que son más fáciles de corregir los problemas de decodificación cuando un niño se equivoca que los de fluidez. Normalmente el niño que lee muy lento, hacerle que pase de esa ruta fonológica de decodificación a la ruta léxica o automática, nos cuesta mucho trabajo y tampoco tenemos programas para hacer eso. Este es un programa para entrenar la fluidez lectora. El programa se basa en un principio sencillo, es un programa a través de ordenador. Quiero decir que este programa es abierto y libre para todos los niños y niñas, y ese es el espíritu de la profesora que lo ha
que lo ha diseñado. O sea que en principio está a disposición de todas las personas que lo quieran utilizar, sin coste, por supuesto, para ningún niño ni para ninguna niña. Sí que sería necesario la formación de los maestros, pero el programa, como les digo, está totalmente abierto. Se basa en manipular a través de la computadora la velocidad lectora. ¿Cómo se hace eso? El programa lo que hace al principio es que los niños leen una frase a su ritmo y digamos que cuenta el tiempo en que cada niño, o sea, ha tardado en leer esa frase. Y después las frases siguientes, las letras empiezan a desaparecer. Ahora pondré un ejemplo para que lo vean. Al ritmo de cada niño. Puede ser más rápido o más lento. El programa se adecúa totalmente al ritmo de cada niño. Y ese entrenamiento, haciéndoles cada vez, digamos, si la comprensión es buena, porque no es que el niño no comprenda nada y el programa va acelerando la lectura, no. Si la comprensión es buena, el programa empieza paulatinamente a acelerar el orden en el que desaparecen las letras, de modo que obliga al niño a leer con mayor rapidez. Curiosamente, en las escuelas entrenamos a los niños y en España, cuando lo hemos tenido que explicar a los maestros, muchas veces dicen no, el niño tiene que leer muy despacio, intentando no equivocarse y viendo lo que lee. ¿Cuál es el problema de esta estrategia? Es que el niño nunca pasa de la ruta fonológica a la léxica, porque le estamos siempre entrenando a que lea muy despacio y lo que queremos es que dé ese salto. Y bueno, a través de este programa lo dan, les puedo asegurar que lo dan, ahora enseño por qué lo hemos utilizado. No sé si hay alguna cosa. No sé cómo voy de tiempo. ¿Tengo tiempo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente transparencia y vamos a ver un ejemplo de cómo desaparecen las letras para que vean lo que les estaba intentando explicar. Que el programa lo que entrena, el niño va leyendo frases y las letras van desapareciendo y cada vez van desapareciendo a mayor ritmo. Este es un ejemplo, no sé si funciona en vídeo. No, podéis ir a la anterior y presionar encima. Bueno, pues no sé si... Es que para mí sería más fácil si lo pudiese utilizar, pero la idea es que las frases, imagínense una frase, las letras del principio empiezan a desaparecer, con lo cual manipulamos artificialmente esa velocidad lectora. Ese entrenamiento hace que al final el niño consiga leer más rápido con mejor velocidad lectora. Estos gráficos, el programa lo hemos utilizado, los primeros niños que lo han utilizado son 12 niños con dislexia. En Madrid tenemos un colegio, solamente uno, que es especial para niños con dificultades de aprendizaje, en lectoescritura, en matemáticas y niños con déficit de atención. En este colegio lo hicieron 12 niños y lo que pueden ver en el primer gráfico es como la velocidad, a ver cómo lo explico, cada vez leen las letras con menos tiempo, o sea, la velocidad aumenta. Para leer las letras, hay dos grupos, separamos dos grupos, unos niños que tenían comprensión lectora alta y otros con más problemas de comprensión lectora. ¿Qué vimos después de las 20 sesiones de aplicar el programa? El programa se aplica media hora cada día, 20 minutos, no más, o sea, no requiere más tiempo, pero sí que es importante que sea sistemático, como he dicho antes, y que se haga en días consecutivos. Lo que vemos es que ambos grupos, el grupo con menor comprensión y el grupo con mayor comprensión, mejoran en velocidad
Y curiosamente, el grupo con peor comprensión, que creo que es la línea roja, aumenta su comprensión al final. Se cumple el fenómeno de aceleración. Esos niños son capaces de leer más rápido, con mejores resultados en comprensión lectora. Y los niños con mejor comprensión lectora, lo que vemos al final es que incluso bajan un poquito. No es significativo, pero bajan un poquito. ¿Por qué? Pensamos, pues bueno, estos chicos no tienen mucho techo ya para mejorar, ya tienen una puntuación alta, con lo cual se quedan más o menos como están. Eso sí, mejoran su velocidad, pero a quien más favorece, y casi en todas las investigaciones que se han realizado y hay publicadas, es a los niños con más dificultades. Favorece más que a los niños que, bueno, pues que no tienen excesivas dificultades. Esto en cuanto a intervención. Y el punto final que les dije, y voy a intentar ser muy breve, son las aportaciones de la neurociencia. Bueno, la neurociencia es una disciplina que no es nueva. La relación del cerebro con el aprendizaje lleva interesando pues, desde hace más de un siglo a científicos de diferentes ámbitos. Durante el siglo XIX aparece una pseudociencia que se conoce con el nombre de frenología, que asocia diferentes partes del cerebro a funciones mentales. Se piensa que cada área cerebral corresponde a una función mental diferente. Y aquí empezamos con la tradición localizacionista, en la que seguimos todavía con la neuroimagen. Y ahora explicaré que esto genera... la neurociencia y la educación son dos disciplinas muy diferentes, con metodologías diferentes. Pues una es en un laboratorio, otra es en la escuela, con lo cual transferir directamente los resultados de la neurociencia a la educación, ahora veremos, genera muchos mitos y falsas creencias. Entonces, esta tradición localizacionista se continúa con casos, a ver si se puede pasar, con casos como este, que seguro que es conocido también por muchos de ustedes. Es un trabajador, trabaja en la construcción del ferrocarril norteamericano, y en una explosión una barra de hierro le atraviesa el cerebro por el lóbulo frontal y sale por una mandíbula. Es curioso porque este caso recupera todas sus funciones vitales. Este señor recupera todas sus funciones vitales, excepto que presenta después del accidente un trastorno de personalidad. Pierde toda la inhibición y no sabe comportarse en sociedad. Entonces ahí se asocia el lóbulo frontal, que es donde tiene el daño, con la inhibición y con el control pues con el autocontrol. Seguimos con esta tradición localizacionista, con los casos de estudio de Broca y Guernicke, que nos dan unas áreas que ellos observan en autopsias a pacientes que han tenido y las asocian con la pérdida de comprensión o del lenguaje expresivo. Actualmente, con las técnicas de neuroimagen, hay muchas más posibilidades de estudiar el cerebro. ¿Por qué? Porque antes el cerebro solamente se podía estudiar en la autopsia o en las operaciones. Con las técnicas de neuroimagen, el cerebro se puede estudiar cuando una persona realiza una función. Esta técnica va a registrar con bastante precisión temporal y espacial las áreas del cerebro que se activan. ¿Podéis pasar? Bueno, hay diferentes técnicas, unas con mejor resolución espacial o temporal, pero sí que, pues eso, una persona cuando lee una palabra se puede ver con estas técnicas las áreas del cerebro que se activan. El área también más estudiada con neuroimagen es la lectura. Cientos de estudios sobre lectura con neuroimagen. Normalmente, a ver si podéis pasar una más. Hay también estudios de lectura con neuroimagen, con intervención. Se hace
Se escanea a los niños antes de la intervención, se hace una intervención intensiva y se escanea después. Y lo que se ve... A ver. Lo que se ve en estos estudios es que se activan áreas que previas a la intervención no estaban activas. Por supuesto que la neurociencia y todos estos estudios pues están aportando muchos conocimientos sobre cartografía cerebral y también pues sobre cómo los programas de intervención intensivos van a producir cambios en el cerebro. Pero como decía al empezar, la neurociencia y la educación son dos disciplinas diferentes y se crean muchos mitos con estos estudios. Cuando vemos estas imágenes tan bonitas que nos presentan los neurocientíficos, pensamos que solamente ese área que nos dicen dónde se produce la lectura se activa y solamente es ese área y que ese área está aislada del resto del cerebro. Esto no es así, el cerebro es mucho más complejo. A mí me gustaría enseñar, a ver si se puede ver la siguiente. Estos son los mitos que comentaba. Pues eso, pensar que cada parte del cerebro actúa aisladamente del resto, esto no es así. Que el papel del hemisferio izquierdo y el derecho, pues las personas que tienen una dominancia del hemisferio izquierdo son más lógicas y el hemisferio derecho es más creativo. Esto no está demostrado tampoco. Pensar que a través de la neuroimagen se puede hacer un diagnóstico de dislexia, tampoco. Esto no se puede hacer todavía a través de la neuroimagen. Normalmente estamos acostumbrados a ver dibujos estáticos de cómo se activa el cerebro durante la lectura. Y a mí me gustaría presentar uno dinámico, a ver si se puede ver a continuación. No sé si se puede activar este vídeo. ¿Para hablar? Sí, en este vídeo lo que ven es cómo se activa el cerebro cuando ve una palabra. Y lo que estamos viendo es que no solamente se activa un área, se activa prácticamente todo el cerebro y que la activación no va desde zonas posteriores a zonas anteriores únicamente, sino también vuelve a la inversa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el cerebro es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar con estos dibujos que nos presentan los neurocientíficos. Y si el cerebro se activa así solamente leyendo una palabra, imagínense en un aula que hay un discurso y muchas frases y que los niños contestan y que hacen muchas cosas más. El cerebro, estos experimentos no se pueden trasladar directamente al aula. Y les quiero enseñar un ejemplo más. A ver, la siguiente. Un ejemplo más, y son los casos de estudios de hemisferectomía. Una hemisferectomía es la amputación de un hemisferio cerebral, es una operación quirúrgica que se hace a niños que sufren ataques de epilepsia intratables. Son niños que sufren ataques de epilepsia que no se pueden tratar con medicación. Los ataques de epilepsia son tan fuertes que el riesgo es que el niño muera en uno de esos ataques. Entonces, lo que se hace normalmente es una operación quirúrgica donde se amputa la mitad del cerebro y se quita, digamos, ese área donde se producen los cortacircuitos. ¿Ustedes piensan que una persona puede vivir solamente con medio cerebro? Y si puede vivir, ¿qué calidad de vida piensan que puede tener? Pues a continuación voy a mostrar dos casos, a ver si se puede ver, y de niños que han sufrido esta intervención y afortunadamente he podido participar en el estudio evolutivo de uno de ellos,
que es Nico. Nico es un joven que nació en Argentina, que tiene 22 años y que actualmente vive en Madrid. Nico, si lo viesen, no sabrían, es un chico normal, sí que tiene un poco de hemiplegia en el brazo derecho, ligera, no se le nota mucho. Ha ganado el campeonato de florete a nivel nacional este año en Madrid. Le gusta mucho el arte, acabó sus estudios secundarios, hizo primaria en Argentina, su familia se trasladó después a Madrid, hizo estudios secundarios en Madrid. A Nico le gusta mucho el arte, tiene mucha sensibilidad y Nico tiene amputado el hemisferio derecho, que se supone que es un hemisferio para el movimiento y para el arte. Y él destaca en un arte como es la esgrima, que se requiere una gran percepción espacial, y destaca también en la pintura. Y además, el caso que está al lado, que es otro chico, Brooke, este chico tiene extirpado el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio del lenguaje. Brooke habla perfectamente, ha aprendido a leer y a escribir. ¿Qué nos enseñan estos casos? Estos casos nos enseñan que el cerebro es... ¿Se oye bien? No, es que no lo sé, porque yo me oigo a mí misma, entonces no sé si me están escuchando bien o no. Lo que nos enseñan estos casos es que el cerebro es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar inicialmente. En esta página web pueden ver un vídeo de estos dos casos y hay un artículo que se publicará al principio del año que viene donde hemos documentado el caso de Nico en español, porque hasta ahora el caso de Nico había sido documentado siempre en inglés. Y por favor, cualquier persona que le interese, yo se lo envío sin ningún problema. Estos estudios que nos están enseñando y que nos aportan a la educación, qué nos aporta la neurociencia a la educación. Me gustaría pasar a la diapositiva siguiente. Lo que nos aportan es que el cerebro es enormemente plástico. Imagínense el caso de Nico, por ejemplo, su operación fue a los 3 años, cuando tenía 3 años, pero el caso de Brooke fue cuando tenía 11 o 12 años. Un niño que sufre una pérdida de materia gris tan brutal, podríamos decirlo así, y que vuelve a recuperar todas las funciones. Esto nos está diciendo que el cerebro es muy plástico y que puede recuperarse. Y ahí la educación es fundamental, porque a través de la intervención vamos a poder modelar el cerebro. De hecho, tanto Nico como Brooke han tenido la suerte de tener familias que les han estimulado mucho, que se han preocupado de su educación. No sabemos qué fue lo más importante en estos chicos, su genética o el contexto. No lo podemos decir, pero lo que sí podemos decir es que los dos han tenido un contexto rico en estímulos. Entonces, bueno, comentar la gran plasticidad cerebral. Y la gran plasticidad cerebral, por supuesto, en los primeros años, por supuesto, el cerebro está muy abierto, muy perceptivo, pero durante toda la vida. Estudiando estos casos hemos conocido otros, por ejemplo, un niño, estoy pensando en otro niño, que no había adquirido el lenguaje con 10 años, no había adquirido el lenguaje. Después de la intervención adquiere el lenguaje y estamos viendo casos así continuamente. Entonces, esto para el maestro quiere decir que siempre está a tiempo de intervenir, de poder ayudar a ese niño y, como me decía un compañero, favorecer su arquitectura cerebral. Siempre estamos a tiempo, aunque es cierto que la etapa inicial, esa ventana de plasticidad está mucho más abierta y es mucho más receptiva. Otra lección también de estos casos y estos estudios es que la experiencia y el aprendizaje cambian el cerebro. Eso se sabe ya. Y es importante las intervenciones educativas bien estructuradas,
duraderas en el tiempo, basadas que tengan una fundamentación teórica sólida, y sabemos que estas experiencias van a construir el cerebro. La importancia también del cuerpo y de la actividad física en el desarrollo del cerebro. El cerebro depende totalmente de esta actividad física y de la acción, y está demostrado también que el aprendizaje activo modifica mucho más el cerebro que el aprendizaje pasivo, y donde uno pues no tiene que hacer menos esfuerzo. Y por último, decir que cada cerebro es diferente. Los cerebros son como las caras, cada uno es diferente al otro. Aunque tengan las mismas estructuras, la activación no es la misma en un niño que en otro. Estas activaciones que estamos viendo no es lo mismo en un niño que en otro. La activación en el mismo niño con diferentes tareas cambia, y la activación de funciones de tareas como la decodificación es más fácil de rastrear que la activación de tareas complejas como la comprensión lectora. Por tanto, los avances en neurociencia, por supuesto, están abriendo una ventana de descubrimientos, pero tenemos que tener cuidado al transferir estos avances directamente a la educación, porque podemos caer en errores. Y ya me gustaría hacer un resumen final de las ideas que me parecen más importantes y no cansarles más y acabar ahí mi intervención. A ver si podemos ver como resumen, bueno, la importancia que tiene estimular a los niños en actividades de prelectura y preescritura. Es clave para que esos niños pues después adquieran la comprensión lectora. Es cierto que los niños que reciben esta estimulación en sus casas, pues quizás en la escuela la van a necesitar menos, pero tengamos en cuenta que hay muchos niños que no la reciben en sus casas. Entonces la escuela va a tener que compensar esa falta de estimulación. La necesidad también de la formación del maestro, que el maestro esté formado, esté actualizado, sepa utilizar estrategias que funcionan. La intervención en lectura, que vuelvo a repetir, tiene que ser estructurada, tiene que ser multisensorial, tiene que ser sistemática, intensiva, y tiene que tratar diferentes elementos del lenguaje. No nos podemos quedar solamente en la decodificación, y esto desde los primeros años. Y por último, pues la importancia de la experiencia y el aprendizaje y la acción para el desarrollo del cerebro. Y yo creo que ahí los maestros y las personas que nos dedicamos a la educación pues tenemos un gran reto. Bueno, quedo a su disposición para cualquier duda que tengan, o si quieren ver los vídeos de Brooke y de Nico y necesitan esa página web, para cualquier duda que tengan, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, doctora María del Carmen, le invito a sentarse, por favor. Sí. Quiero resaltar fundamentalmente tres aspectos de lo que ha presentado la doctora María del Carmen. El primer aspecto tiene que ver con el sentido que tienen estas reuniones, y ella lo representa de una manera muy importante, tratando de encontrar el vínculo entre la investigación, la forma como podemos de verdad transferir los resultados de los procesos investigativos a el aula escolar y a la práctica cotidiana. En esa análisis que ella hace, pues nos presentó 4 puntos fundamentales, de los cuales pues no voy a extenderme en lo más mínimo: formación de maestros, intervención temprana y uso de programas validados a través de la investigación, y la exposición intensiva a estudios y a estímulos de tipo lingüístico. De esto solamente quiero resaltar un último aspecto, y es lo que tiene que ver con la educación inicial, y eso que hemos llamado de alguna manera, doctora, el bache o el gap, la brecha entre lo fonológico, que es algo evolutivamente muy ancestral en el ser humano, y la organización ya de tipo ortográfico y semántico, que es algo más desarrollado culturalmente. Ahí pues el trabajo que desde la perspectiva de la educación, de los
profesores, de las profesoras y desde las neurociencias encontramos un reto muy importante para tender esos lazos y esos puentes que nos permitan realmente reconocer cómo el niño, aprendiendo a escuchar, aprende las bases para posteriormente leer y escribir. Entonces, en ese punto la doctora ha hecho una revisión amplia en torno a lo que las neurociencias han aportado en esto. Creo que el tema pues da para mucho, tendremos que retomarlo en otros escenarios y en otros aspectos, pero les pido por último un gran aplauso para la doctora y un gran aplauso para ustedes. Queremos hacer patente nuestro agradecimiento al doctor Jairo Alberto Zuluaga Gómez. Él viene volando desde Colombia, se bajó del avión e inmediatamente se vino para estar presente. Doctor, doble agradecimiento. Reciba usted de parte de todas y cada una de las instancias esta constancia de su participación, así como también la entrega de este reconocimiento de una piedra preciosísima que se hace en Puebla. Doctor, muy amable.